Bueno, en Desigual hemos querido hablar con los candidatos al Congreso de la República y han pasado por acá, Daniel, varios de esta selva, de esta fauna de candidatos que tenemos. Hasta el tigre, el toro, tuvimos la vez pasada, pero hoy me gusta mucho porque... Ay, la pantera, sí, señor. Pero vea, hoy tenemos uno muy especial que es las golondrinas. Y esta representado en Jennifer Pedraza y quiero empezar preguntándole justamente por qué las golondrinas, porque en su carrera en el Congreso de la República no le había escuchado eso. Hola, Joa, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo están? Un saludo para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, mira, la verdad es que esto surge como en esta frase típica que uno dice, una sola golondrina no hace verano, pero cuando son muchas, anuncian un futuro diferente. Esa es como la propuesta que nosotros queremos hacer. ¿Por qué? Porque yo soy una sola congresista de mi partido y ni hay compromiso, tiene una sola congresista y soy yo. Entonces eso ha sido toda una batalla, sacar las cosas que hemos logrado en el Congreso. Logramos prohibir el matrimonio infantil, reformar la Ley 30, debates de control político como la falsedad en los títulos de Juliana Guerrero, siendo una bancada de una. Por ejemplo, yo no tengo en este momento compañeros senadores de mi partido. Así que nosotros queremos invitar a la gente a que, pues además esa es mi concepción de la participación en el Congreso, que es una concepción colectiva. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con organizaciones sociales, con mi equipo de trabajo, con voluntarios y voluntarias. Y por eso pues hoy somos como una bandada, que es el nombre que tienen cuando los pajaritos vuelan juntos. Y ese es como el concepto de esta campaña que hoy estamos lanzando al Senado. Con eso de la bandada y de pues esta política, digamos, en grupo, ¿cómo ha sido para ti, digamos, estar fuera de un grupo muy grande que es el grupo del petrismo, siendo una persona que se considera a sí misma progresista y que defiende las banderas progresistas? ¿Cómo se logra hacer eso de estar en la izquierda sin estar en el gran grupo de la izquierda que hoy representa el petrismo? Bueno, no te voy a negar que ha sido muy difícil, sobre todo porque pienso que lo más grave que pasa con este gobierno es que las ideas, las tesis, son las que llevan del bulto cuando un gobierno las implementa muy mal. Entonces, si el gobierno decía, hay que defender lo público, pero terminan robándoselo, entonces no falta la derecha diciendo, sí ven que lo público toca cerrarlo todo, que todo es una boleta. Y obviamente yo soy una persona defensora de lo público. Entonces, a mí me parece que ha sido una dificultad en términos de sostener como unas ideas que este gobierno, a mi parecer, no ha implementado bien, ha improvisado un montón o ha traicionado, por ejemplo, los derechos de las mujeres. Y eso no quiere decir que esas causas no sean válidas. Para mí siguen siendo tan válidas como desde antes de que yo fuera congresista y por las luchas del movimiento social que tiene hace décadas. Entonces ha sido crítico porque además, obviamente hay personas que esperaban que yo llegara como una foca a aplaudirle todo a Petro porque voté por él y por Francia en la segunda vuelta presidencial. Pero yo desde ese momento dije, voy a ser una congresista independiente y si las cosas van saliendo bien, qué chévere, voy a apoyar cosas. Yo voté positivo, por ejemplo, a la reforma laboral. Entonces, cuando llegan algunos parches petristas y me pasó que ellas en la calle, eh, me pasó que ellas en la calle como, usted se ha puesto todas las reformas. Y yo no, yo voté positivo a la reforma laboral. Y es eh, eh, como hay reformas que si yo he considerado acertadas, pues las he apoyado, como el caso de la laboral. Pero otras que me parecen súper negativas y lesivas, la reforma a la salud. Entonces, en eso también ha sido como difícil ver a mis compañeros a veces con los que yo compartía luchas y causas, justificar cosas pues que yo sé que no estaríamos justificando en otros gobiernos contra los que marchamos. Entonces, para mí ha sido como una tusa, no te lo voy a negar. Fue inicialmente una tusa, ya pasé la decepción y ya estoy en modo, ¿cómo hacemos para resistir a este auge de la derecha que estamos teniendo en este momento? Bueno, pues hablando de ese auge de la derecha, cuando uno ve las encuestas, parece que estuviéramos en el mismo escenario en el que estábamos hace 4 años, es decir, los dos extremos. Entonces puntea el candidato del gobierno, que es Iván Cepeda, y por otro lado, pues un outsider, pero todos sabemos que es apoyado por la derecha, que es Abelardo de la Espriella. ¿Será que estamos destinados a repetir eso que vivimos hace 4 años o hay opción? Se lo pregunto pues porque usted obviamente está apoyando una opción de centro como la de Sergio Fajardo. Mira, yo pienso que hay que dejar la sangre en la arena para que no repitamos ese escenario, porque además no lo vamos a repetir, sino que ahora es peor. Por ejemplo, la candidatura de Abelardo Las Prellas abiertamente arbitraria, autoritaria, en un contexto además de regímenes supremamente agresivos contra los derechos de las minorías, contra los derechos de las mujeres. Y ahora ya con la amenaza directa de la Asamblea Nacional Constituyente también de parte del pacto. Entonces, porque en ese momento Petro decía, no, yo juro en mármol que no, vamos a hacer una Asamblea Constituyente. Hoy ya está constituido el comité promotor de la Asamblea. Y yo quiero aquí como detenerme un poquito, no es como que yo no crea que la Constitución necesita mejoras, obvio que sí,
Pero el punto aquí es que para mí abrir una constituyente en este momento es abrir una caja de Pandora que con la realidad global en la que estamos podamos terminar perdiendo incluso los derechos que están contenidos hoy en la Constitución. Y eso ya pasó en Chile. Entonces, yo quiero hacer todo lo que sea posible, madrugar a las 6 de la mañana a volantear, trasnochar hasta las 10 de la noche volanteando, lo que sea, hacer propuestas chéveres para evitar que repitamos esa segunda vuelta. Tenemos una tensión dura y es que esas dos encuestas que han salido últimamente son muy mediocres estadísticamente hablando, pero se vuelven una herramienta electoral. Entonces yo le diría a la gente, por lo menos en la primera vuelta tenemos que votar a conciencia y evitar, yo creo, caer en un ciclo de violencia, porque es que aquí ya sabemos cómo sale eso. O sea, si estuviéramos en Dinamarca y un candidato presidencial dijera, no, yo voy a defenestrar, que piensa diferente, uno dice, ah, sí, hay alguien diciendo eso. Pero aquí en Colombia, que de verdad hay gente persiguiendo combates a los que salen a marchar, que hay gente saliendo a amenazar con dispararle a los que piensan diferente, pues pienso que no podemos tomarnos eso como un chiste. Digamos, ¿tú crees que hay una posibilidad, si esa es la segunda vuelta de Cepeda a Abelardo, que es lo que indican estas encuestas, mediocres o no, igual termina condicionando un poco el panorama político? ¿Crees que existe la posibilidad de que haya un pospetrismo pues con Cepeda, como quizás superar algunas fallas muy fuertes que ha tenido este gobierno y pensar una izquierda por fuera de Petro y una izquierda a la que tú quizá podrías volver a ser parte? No te niego, hola bebé, ¿qué pasó? No te niego que es como, yo me he reunido con algunas personas del pacto, a las que respeto, como para conversar un poco sobre esto, pero pienso que esto solamente va a pasar, o sea, yo pienso que Petro también va a ser un expresidente súper presente, o sea, no va a haber cosa que pase en Colombia y especialmente con la izquierda que no tenga una participación directa de él. Y a mí personalmente no me gustan esos proyectos como caudillistas, como mesiánicos, me gustan los proyectos democráticos en los que pueden haber voces disidentes. Yo me he preguntado, ¿yo podría estar dentro del pacto y estar haciendo mis críticas libremente desde el proyecto del pacto? Y lo que yo veo hoy es que ya hay una premiación muy clara para las personas que son un cheque en blanco para las apuestas del presidente y apenas alguna levanta la mano, apenas alguna protesta, como lo que pasó con Susana Muhammad y Francia Márquez en ese Consejo de Ministros cuando les imponen a Benedetti de jefe de gabinete y de ministro del Interior, y son las primeras castigadas, no volvieron a aparecer. O sea, a Susana le iban a dar un montón de cargos sacada del parche. Entonces yo pienso que ellos tienen también un pacto patriarcal muy fuerte y una voz como la mía no tiene la posibilidad de florecer en el proyecto del pacto. Hablemos entonces del proyecto de centro, porque, bueno, De entrada no me gusta casi esa. Los proyectos de centro. Bueno, sí, Amarilla es el centro, hay un debate brutal sobre eso, como en términos no negativos, como el centro es lo que no es tal, lo que no. lo que no es izquierda, lo que no es derecha, lo que, exacto. Pero específicamente de Sergio Fajardo, que es el candidato que apoya dignidad y compromiso y pues obviamente que apoya a usted. Porque Sergio ha sido candidato en las últimas elecciones y siempre empieza muy bien, marca muy bien y después empieza a desinflar. Y, y como que siempre nos estamos preguntando cuál es la falla. Es que realmente hay una superioridad moral y él dice es que yo me voy solo y puedo solo y todos sabemos que la política no se hace solo. ¿O qué es lo que está pasando realmente para que siempre pase lo mismo con Sergio Fajardo? Mira, yo pienso que Sergio intentó hacer esta vaina de una consulta y nos vamos y nos medimos y después todos juntos prometemos que no nos ponemos los cachos y nos vamos con otros candidatos presidenciales y como monogamia electoral después de la consulta, y terminó saliendo muy mal. Y pienso que esa experiencia realmente a él le marcó muchísimo. O sea, tú haces una consulta, todos compiten contra ti. Además, esa consulta fue horrible porque todos mechoneándose, sacándose los peores trapitos al sol, horrible entre ellos. Y después cuando gana Fajardo, la mayoría de ellos migran hacia otras candidaturas presidenciales o algunos de facto ya estaban en otras candidaturas presidenciales. Entonces pienso que eso ha generado una ruptura muy fuerte frente a la visión que tiene Sergio sobre las consultas. Que eso sea lo acertado o no, yo pienso que hoy estamos en un momento crítico y que pues ya la gran consulta esta, pienso que el hecho de que hayan incluido a Paloma Valencia es entregarle de facto esa consulta al Centro Democrático. Yo, por ejemplo, todas mis críticas que puedo tenerle a Petro, jamás voy a votar por el Centro Democrático. Jamás voy a votar por la misma clase política tradicional. Me rehúso a que nos pongan a elegir entre un presente súper mediocre y crítico como el de este gobierno o todos los gobiernos anteriores que igual han hecho lo mismo que Petro, solo que ahora
Ahora sí critican, ahora sí les duele la corrupción, pero cuando era la de Abudinen, no era tan grave. Entonces, para mí, elegir entre ese pasado politiquero y de la clase política tradicional o este gobierno súper mediocre no es una alternativa. Entonces, yo pienso que ahí hay te voy a decir que me parece que tenemos que hacernos una autocrítica porque sí nos ha faltado conectar con la gente. No sé, también yo, por ejemplo, hablo súper apasionadamente, ustedes saben, a mí estos temas como que me mueven el corazón. Siento que a veces tenemos miedo de hacer cosas que no le gustan a la gente. Sí, como que, no, pero si digo esto, de pronto me van a criticar esto. Y yo pienso que hay que votarnos a hacer propuestas disruptivas. Ahora, Sergio es el único que ha presentado propuestas concretas sobre salud, sobre seguridad, sobre educación. Sé que es la persona que más lo tiene de presente, pero también siento que el debate no está volcado hacia las propuestas, ¿no? Pero eso es como, también lo siento en la calle, es como que la gente quiere bonche, la gente quiere bonche y bonche y bonche. Y bueno, nosotros también tenemos bonches casados, o sea, nosotros también tenemos, eh, soy rebelde, güero, ¿qué está pasando? Esa es la rabia que debería ser. Sí. Ahora quieres, ese es el bonche que tú quieres, Bruno. Tú no. Tú eres un perrito de paz. Peace and love, por favor. Entonces, pues, pienso que esa es una falencia que nosotros tenemos. Ahora, también les digo, Daniel y yo, a que la elección presidencial está empezando. Nosotros tenemos de aquí a mayo. Ustedes saben que las elecciones presidenciales cambian en una sola semana. Entonces, si hay cosas por rectificar, hay que hacerlo ya, porque tenemos que quitarle ese puesto a Abelardo Las Priella en la primera vuelta, en la segunda vuelta presidencial. Y a Paloma. Y a Paloma. O sea, mi meta es, o nuestra meta tiene que ser que la persona que pase a segunda vuelta sea que tengamos una segunda vuelta Cepeda, Fajardo. Esa es nuestra meta en este momento. Ahorita que mencionábamos, o que Joana preguntó sobre el proyecto de centro, y yo hice como el chiste de proyectos del centro. Ahí, digamos, tú estás también en una disyuntiva un poco compleja y que mucha gente en la opinión pública no ha entendido, que es esta, no así triple alianza, porque eso suena como a guerra. No, pero como esta triple alianza, la triple alianza. Pero, pues esta cosa, nuevo liberalismo, dignidad, compromiso, mira, hay dos candidatos en esas tres partidos. Y digamos, Presidenciales, ajá. hay dos candidatos presidenciales dentro de esas tres partidos que comparten listas. Sé que no es lo mismo, pero al final sí se crea como esta cosa de el centro no está junto porque tú estás en una misma lista con gente cuyo presidente o cuyo candidato es Galán. Pero entonces, Fajardo, ¿cómo se dirime eso dentro de una misma lista? Me encanta que me preguntes esto porque, a diferencia de otros proyectos políticos, yo pienso que si nosotros vamos a hacer las cosas diferentes, hay que empezar por aceptar críticas. Y yo pienso que esta es una crítica válida. Nosotros somos tres partidos con visiones políticas muy diferentes, tanto que tenemos candidaturas presidenciales diferentes. Y no solo eso, Galán está en una consulta con el uribismo y nosotros no, por ejemplo. Pero entonces, francamente, esto es una coalición que tiene un propósito exclusivamente electoral, porque somos tres partidos minoritarios. El nuevo liberalismo se lanzó solo a las elecciones del 2022 y no pasaron el umbral. El umbral en Colombia puede estar alrededor de los 700.000 votos. O sea, una tracamanada, un carro tancado de votos. Es muy difícil conseguirlos, sobre todo si tú no tienes maquinaria, ministerios, gobiernos. Y por eso mismo es que nosotros hemos tomado la decisión de hacer una coalición, a pesar de que pensamos supremamente distinto y esas diferencias ideológicas van a permanecer. Yo no voy a dejar de ser la feminista que soy, no lo he dejado de ser nunca, prefiero, mejor dicho, para mí es un asunto de principios. Mm, y por eso vamos en una lista abierta. Pero yo entiendo que sea confuso para la gente. De entrada, que no hayamos podido coincidir en una sola candidatura presidencial demuestra que las tensiones dentro de nuestra coalición existen y que seguimos siendo tres partidos distintos buscando que nuestros congresistas puedan llegar al Senado. Esa es la realidad. Ahora, esta es una lista abierta, entonces, por ejemplo, si la gente quiere votar por mí, que lo sepa, que puede elegir directamente por quién de esa lista vota, a diferencia de las listas cerradas en donde ustedes, yo digo que la lista del pacto, por ejemplo, es una morcilla, que si la gente se entera de cómo está hecha no se la come, porque las personas que la componen son muy críticas y la gente no puede elegir directamente por quién vota al ser una lista cerrada. Entonces, en esta lista al Senado, que sé que es muy diversa, la gente puede elegir quién de esa lista quiere que sea senador o senadora. Pero es una tensión permanente y una dificultad que tenemos de cara a las elecciones presidenciales también. E incluso consulta, porque las elecciones van a ser el 8 de marzo. Ya, o sea, ya el Día Internacional de la Mujer, no lo olviden. Usted va a ir a Senado, ya lo hemos dicho en esta entrevista, y ha sido una de las congresistas
más destacadas, digamos, en estos 4 años la Cámara de Representantes. Es muy difícil ese salto, pues teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando y que, por ejemplo, está compitiendo con figuras muy fuertes de su propio partido como el senador Robledo, pues ex senador Robledo, que ha sido históricamente uno de los más votados en Colombia. Es un salto súper difícil, tú tienes toda la razón. Y sin embargo, nosotros, ¿por qué tomamos la decisión de lanzarnos al Senado? Porque la Cámara de Representantes ha sido un lugar en el que hemos terminado haciendo un montón de trabajo nacional. Entonces yo era representante, soy representante de la Cámara por Bogotá, pero me llamaba la gente de Caquetá. No, que está caído un puente, que no hemos podido sacar la leche. No, que toca mandar este derecho de petición, que toca hacer esta constancia, que toca ir a marchar. Y allá terminé yo en Cartagena del Chairá con los pelados de los CMJs. No, que está pasando esto en Nariño, que está pasando esto en Santander. Incluso nuestra denuncia sobre Juliana Guerrero que nos llevó al cesar. Y entonces un montón de ese trabajo hoy nos ha permitido tener una organización a nivel nacional. Y por eso es que nosotros tomamos esta decisión. Ya que me preguntas por Jorge, también es importante para mí decirles que si bien nosotros compartimos partido, pues hemos tenido unas posturas muy distintas en los últimos 4 años. Y pues eso hoy nos lleva de facto a competir por esas curules en el Senado de la República. Uno de esos puntos, los derechos de las mujeres y muchos otros elementos que hacen que yo haya, digamos que partido la cobija con Robledo, a pesar de que yo entré a la política siendo parte de ese movimiento, hoy somos sectores muy distintos. Con o sin ti en el próximo congreso, todas las mejores. Em, ¿Cómo crees que va a ser ese congreso? ¿Crees que va a ser un congreso muy difícil, aparte de pues todo este panorama que estamos viendo de pues absoluta división, posible constituyente, en fin, un montón de cosas? ¿Cómo pronosticas que puede ser ese congreso, sobre todo para las minorías que has defendido todos estos años? Mira, yo tengo un temor y es que el Congreso termine como reflejando solamente esa polarización en la que estamos al día de hoy. Y yo no tengo problema con que haya puntos en los que haya posiciones completamente contrarias, o sea, yo no tengo problema al conflicto, eso es lo que quiero decir, o a la diferencia o a las posturas contrarias. Lo que me preocupa es que la composición del Congreso no solamente esté llena por eso, sino también de los peores canales de la politiquería tradicional. Mira, César Lorduy, ex magistrado del CNE, que nunca fue hallado inocente en un caso de homicidio de una mujer. Él es candidato al Senado por Cambio Radical. Los Aguilar, candidatos al Senado por el Partido Liberal. En la lista del pacto, Racero, Pedro Flores, el Clan Torres. O sea, en todos lados hay un montón de impresentables que son quienes mandan la parada en las elecciones al Senado. Entonces, mira, incluso en las cámaras es más fácil que voces como la mía, que somos independientes, que nuestro voto es completamente de opinión, que es el único voto que debería existir, entremos en cámaras. Pero el Senado es supremamente como encerrado a que lleguen voces libres. Entonces yo pienso que ahí radica también la lucha más grande que vamos a dar, que es poder meter una voz distinta al Congreso, que pueda destapar escándalos de corrupción sin estar amordazada. Eso es lo que yo más creo que vamos a necesitar en ese momento. Y también sí creo que hay una amenaza muy fuerte contra los derechos de las mujeres, contra el matrimonio igualitario. Hay una apuesta muy fuerte del combo antiderechos. Y candidatos que ya ni siquiera disimulan, o sea, abiertamente están contra los derechos humanos de las mujeres y ahí pretenden conseguir esa votación. Entonces pienso que tenemos que tener congresistas muy juiciosos, muy disciplinados para defender nuestros derechos. No nos puede volver a pasar que se vota, por ejemplo, la despenalización de cannabis y perdemos por un voto porque los senadores del pacto no están. Exacto. Perdón el desahogo, A propósito del tema de las mujeres, hablemos de violencia política, porque pues eso se ve mucho en campaña, se ha visto, y sobre todo hacia las mujeres. Y en los últimos días, pues vimos el episodio de la senadora Paloma Valencia y Matador. Que Matador, pues hay que recordarle a la gente, no es solo un caricaturista, es un candidato al Senado en esa lista del Pacto Histórico, donde hay pues también varios cuestionados. Y obviamente usted siempre ha hablado a favor de las mujeres, y Ujú. cuando salió a hablar, pues del pacto, aparecieron congresistas que la atacaron diciéndole que usted era selectiva y que entonces no era solidaria cuando ellas las atacaban, etcétera. ¿Cómo responder a eso? Porque yo a usted siempre la he visto firme, hablando y defendiendo a las mujeres, no importa la ideología, no importa el partido, no importa la corriente política, no importa eso, pero ¿por qué vienen esos ataques del pacto histórico, de las mujeres del pacto histórico hacia usted? Yo
Mira, a mí no me importa de qué partido hagan parte las mujeres. A mí me parece inaceptable lo que ha hecho el senador JP contra la senadora María José Pizarro, por ejemplo, y yo públicamente me he expresado apoyándola, porque nuestros cuerpos, la pasión con la que hablamos, no debe ser objeto de discriminación hacia nosotras. Pero lo que me molesta y lo que sí no me aguanto es que los partidos avalen y vuelvan a avalar hombres denunciados por violencia intrafamiliar, por violencia machista, denunciados por violencia política contra las mujeres y que sigan premiándoles y premiándoles con avales. Entonces, para mí ya la responsabilidad política la tenemos que poner en los partidos. Y yo no digo que sea una lucha fácil. Dentro de mi mismo partido yo he tenido que luchar para que no avalemos hombres denunciados por violencia machista. Y no es una tarea sencilla, pero es lo mínimo en lo que nos podamos comprometer las mujeres que tenemos poder político, que somos congresistas dentro de esos partidos. En cambio, hay un montón de compañeras que se las dan de feministas y ahí están retuiteando a Matador, haciendo eventos con Matador, dándole más auge, más bombo y casi que lavándole la cara. Es que eso es lo que yo creo que también ha pasado con Benedetti. Fotos con Benedetti, casi que le ponen la pañoleta morada, como le pusieron a Petro la pañoleta verde. Y eso es lo que yo no me aguanto. Que tengamos que protestar, que tengamos que luchar, disentir de lo que hacen nuestros partidos. Obviamente yo también lo he tenido que hacer en el mío. Pero otra cosa es salir a lavarle la cara, promover que lo sigan avalando. Y además, mira, en el caso del pacto, hubo un militante del pacto que publicó en un blog que nos iba a atravesar una katana a las mujeres que éramos críticas de nombramientos como el de Holman Morris, incluyendo mujeres del pacto, como Ángela María Robledo, como Sara Tufano y a mí. Nosotros instauramos una denuncia en el pacto histórico, en la fiscalía y todo. ¿Ustedes creen que nos han llamado? Esto fue hace 3 años. Así que para mí lo que está pasando aquí es un partido que es cómplice de las violencias machistas, que las estimula, que las premia, que entre más denuncias tenga Víctor de Correa, más rápido asciende en el gobierno. Entre más denuncias tenga Holman Morris, más RTV se le dan. Sí, eso es a lo que me refiero. Entonces pienso que cada una de nosotras las feministas tenemos que evaluar hasta qué punto vamos. Yo también estuve en una organización machista estructuralmente y me tomó mucho tiempo decidir irme de ahí, pero hoy creo que fue la decisión correcta. Porque a veces ellos quieren que haya mujeres feministas adentro como para lavarles la cara. De vez en cuando sacar un trino diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con tal, dejo constancia de que no estoy de acuerdo. No, nosotras también tenemos que pelear adentro de nuestras estructuras políticas para evitar que se avalen esos personajes, para evitar que esas personas acumulen más poder político porque lo usan para seguir violentando mujeres. Es esa mi gran diferencia directamente con la representante María Fernanda Carrascal. Qué bien que andas, chan, chan, chan. Esta semana hubo una gran pelea tuitera. Y digamos como que se empiezan a tratar, que es como, siento que cuando sea cual sea la militancia, como que se desdibuja mucho el debate político cuando se empieza a utilizar el calificativo como de traición, ¿no? Como la traidora, la que nos apuñaló, como que ahí siento que ya se pierde cualquier tipo de debate posible y siento que esta semana se ha entrado un poquito en eso. ¿Quieres hablar un poquito de lo que pasó? Claro, pues hay gente del pacto que dice que yo soy traidora por no apoyarle y aplaudirle todo a Petro. Pero yo les quiero decir que yo nunca he sido una persona petrista. Yo nunca he sido militante del pacto histórico. Yo voté por Petro en la segunda vuelta porque no quería que ganara Rodolfo, porque yo soy santandereana y sé lo que pasó allá y sabía que él iba a terminar condenado de corrupción como terminó ocurriendo. Pero pues yo nunca he sido una persona que proponga a Petro como el adalid que necesita este país para salir adelante. Entonces, los que esperaban que yo llegara a ser una curul petrista, lamento decepcionarles, pero no es coherente con mi trayectoria. Desde que yo era representante estudiantil en la Nacional, todo el mundo puede decir que yo nunca he sido una persona militante del pacto. De hecho, siempre he sido crítica, tenía muchas diferencias. Ahora, eso no me hace querer hacer parte de la derecha para nada. Nada, tengo muchas diferencias con ellos, pero en este momento soy congresista y el presidente al que le tengo que hacer control político se llama Gustavo Petro. O sea, si estuviéramos en otro gobierno y quizás y fuera un gobierno que cometiera estas embarradas, yo tendría que estar denunciándolo. Yo a veces congresistas haciéndole debates a expresidentes en el pasado y yo digo, chévere, pero pues nosotros tenemos una tarea de control político que incluso los congresistas de gobierno deberían estar haciendo, como intentando que ese proyecto no pierda el rumbo. ¿Dónde está la crítica y la autocrítica? ¿Qué tanto en las organizaciones de izquierda decimos que realmente garantizan que el proyecto no pierda el rumbo? Aquí parece que tuviéramos todos que echarnos a la cruz ante lo que está diciendo el líder y yo para eso sí no sirvo, mejor dicho, ni en mi casa. Si el proyecto es lo único que importa. Sí, entonces medio si tú criticas algo le estás haciendo daño al proyecto. Esas visiones han terminado en un deterioro profundo. En vez de decir la crítica y la autocrítica es lo único que nos salva de convertirnos en lo que tanto hemos criticado.
Entonces, para mí, hay que criticar. Y además, nosotras las mujeres que todo nos ha costado un montón pelearlo. O sea, ¿qué esperamos? ¿Que un patriarca nos vaya a garantizar un gobierno garantista de nuestros derechos? Obvio que no. Y me interesa mucho que pongas ese punto porque una de las mayores grieticas de mi corazón es lo que está pasando con el movimiento social. Nosotros veníamos de movilizaciones tremendas 2018, 2019, 2021 y parece que el gobierno ha decidido nombrar a una parte de ese movimiento social en cargos. Entonces, el que desde el movimiento social dice, oigan, de pronto la están embarrando. Ah, uribista, el movimiento feminista que, por ejemplo, ha sido de los más autónomos e independientes y que ha dicho, oiga, presidente, ¿usted qué le pasa? Tin, 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 la están embarrando esto. Ah, claro, ahí están las feministas burguesas, el discurso, sí me hago entender, solo le sirve el movimiento social que se entrega en bandeja de plata al gobierno de turno. Y este gobierno dura 4 años, pero el movimiento social lleva décadas luchando en este país y es a lo que yo personalmente me debo. Digamos, este canal es muy juvenil, lo ven muchos jóvenes. Genialmente. Y usted es una congresista muy joven, es de las más jóvenes que hay en el Congreso. Entonces, yo sí quiero que le hablemos a esos jóvenes porque usted viene de un movimiento estudiantil, defiende también las causas de los jóvenes. Ha sido muy crítica, por ejemplo, de lo que pasó con ese viceministerio de las Juventudes, que fue un desastre. Entonces, hablemos de esos jóvenes que yo creo que en este momento, pues no tienen mucha esperanza en la política. A ver, yo le quiero pedir como perdón a la juventud porque pienso que no hemos logrado hacer suficientemente divertida la política como para que ustedes se entretengan. Yo pienso que ahí tenemos un problema. Lo mejor, los influencers, sí. Pero eso te iba a decir, el CEO del canal del Congreso, baby, es lo más aburrido del planeta. O sea, ¿quién pone el canal del Congreso así como, bueno, Tim, vamos a ver, tema que es un ñoño de la política, pero pues nada más, me hago entender. Bueno, yo también, yo lo ponía porque pues yo era del movimiento estudiantil, quería ver los proyectos tal, pero realmente es que eso toca ponerlo en 3X para que sea entretenido. Entonces, ahí tenemos una dificultad. Ahora, hay todo un auge de influencers de diferente naturaleza como apostándole al Congreso, cosa que a mí no me parece negativa, pues porque versus un montón de gente con relaciones con paramilitares investigados por lo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es que de verdad el Congreso, básicamente casi todos los congresistas vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, todos son candidatos otra vez. Es como, premienme, yo me robé plata o posiblemente me robé plata, quiero seguir en eso. Y entonces, pues para mí ahí hay como una nueva ola de gente diciendo, oigan, tal vez yo lo podía hacer mejor. Yo no lo persigo, pero sí creo que hay que hacer control de lo que pase más allá con esas voces. ¿Qué más le diría a los jóvenes? Yo siento que mucha gente está pensando cómo irse del país. O sea, que todo el mundo está como, estamos esperando a ver qué pasa en el 2026 para ver si esto de verdad se va a la porra y nos vamos o no. Y pienso que esa es una actitud muy pasiva. Es como, vamos a esperar a ver qué decide todo el mundo. No, el movimiento juvenil es súper determinante en las elecciones del 2026. Entonces yo les quiero invitar a que tomen partido, métanse en estas conversaciones, propongan, hagan parte de campañas. Seguramente hay muchos y muchas que nos candidatizamos desde el movimiento juvenil. Busquen qué candidatos poder apoyar. Si no les gusta ningún partido, recojan firmas y monten un partido, pero necesitamos aumentar el nivel de politización, porque ese cuento de, ay no, es que la política es para los corruptos, eso, de política y religión, no se habla en la mesa. Esa vaina no nos ha dejado nada más, sino que la gente, la peor gente de este país, se tomó los espacios en donde se toman las decisiones. Entonces yo les diría que además en el mundo hay un ascenso de todas estas posturas xenófobas que nos están echando, nos están echando de todos los países a los que normalmente uno pensaba en migrar. O sea, en Estados Unidos, el auge de esta xenofobia, lo que está pasando en Europa. Entonces yo les digo, este croquis es el único croquis en el que nosotros tenemos todos nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Hay que cuidarlo, hay que defenderlo, no lo podemos abandonar. Y yo tengo fe en que la juventud participe. Ahora la juventud es diversa, hay jóvenes de derecha, de centro, de izquierda, políticos. Eso es una muestra de todo el país. Entonces yo les invito a que participen más allá del parche al que ustedes quieran apoyar, pero no podemos adoptar una actitud de comiendo crispetas mientras vemos a ver qué decisión toma el país. No, nosotros somos actrices y actores determinantes en esas decisiones. Yo creo que ya para ir cerrando, después de el arete que también lo usaba Francia, ¿no? Francia Márquez no tenía un arete de Colombia. Sí, sí. Este lo hizo una amiga que es la aliada, que es profesora de educación sexual integral. Entonces, pues, digamos que ese es el origen. Precisamente. Y no te dije algo sobre el viceministerio de Juventudes, perdón. Es que de verdad eso para mí ha sido
el Ministerio de la Igualdad ha sido quizás la decepción y la rabia, una de las más grandes que yo tengo con el gobierno. ¿Cómo es que le entregan el viceministerio de Juventudes a una nena que falsea sus títulos en un país en el que nosotros estamos estudiando, endeudándonos para estudiar, intentando salir adelante y salimos a, si conseguimos trabajo, una OPS? O sea, como para que nombren en puestos de 16 millones de pesos gente que, como yo espero que la fiscalía lo demuestre, compró los títulos, que es el caso de Juliana Guerrero. Entonces, y no solamente Juliana, ese viceministerio no sirvió para nada. Lo que han hecho es estigmatizar al movimiento juvenil. Y en el caso del viceministerio de las mujeres y el ministerio de la igualdad en general, Benedetti es el que tiene el control absoluto sobre el presupuesto de ese ministerio. Es que el presidente de este país es prácticamente Armando Benedetti. O sea, el presidente Petro trina, no sé qué, busca bonches, pero el que toma las decisiones políticas, qué decretos se expiden, qué proyectos de ley se impulsan en el Congreso, qué ministerios, cómo se ejecuta, a quién le dan cada contrato, se llama Armando Benedetti. Que si no está el proyecto, ¿no? No, no, Olvidemos el proyecto, pero este man es Rascasís, este man es Rasputín, Benedetti es Rasputín. ¿Ustedes se acuerdan que Rasputín era el que estaba así, se parecen todo? El que estaba ahí detrás de los zares como tomando las decisiones de verdad es Benedetti. Y dígame quién votó por Petro y por Francia pensando que Benedetti iba a ser el presidente en las sombras. Nadie. Entonces, pues yo no voy a ser parte de esa lavada de cara en ese proyecto. No, tomemos. para cerrarlo, sí, tomé por la partida Peristet. No, pues Jennifer, muchas gracias. Yo creo que nos pasamos un poco, sí, Perdón. pero es que estuvo muy buena la conversación. Un mensaje final, ¿por qué votar por Jennifer? ¿Por qué apoyar esta candidatura? Y nada, la A ver, caballas tú, ¿por sí. qué votar por mí? Yo pienso que en el Congreso se necesitan más voces autónomas, libres e independientes que no le deban el alma a los peores poderes de este país, que puedan denunciar a los poderosos y a los corruptos independientemente de su partido político. Y esa es una garantía para mí. Esa es una garantía que, mejor dicho, yo quiero estar en el Congreso es para hacer eso. El día que sea para hacer otras cosas, yo prefiero cambiar de trabajo. Eso es lo que a mí me mueve. Entonces yo les invito a que ustedes me apoyen y también a que vean mi trabajo. Vean ustedes mismos, pongan las sesiones y vean cuáles fueron mis propuestas, qué cosas sacamos adelante. Logramos prohibir el matrimonio infantil, logramos la reforma a la Ley 30, que era la deuda histórica con el movimiento estudiantil para financiar las universidades públicas, a la que yo me gradué y a la que le debo las causas de mi vida. Entonces, yo les invito a que participen, a que voten y a que si les gusta esta propuesta, pues yo soy la número 100, se les va a olvidar nunca, es el 8 de marzo, el Día Internacional de Mujer Trabajadora. También les invito a que voten por mujeres precisamente en esas elecciones al Congreso. Y yo estoy segura de que vamos a ganar porque tenemos un equipo de más de 2000 voluntarios y voluntarias en todo el país. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Bueno, Gracias, Joa. Gracias, Bruno. Eh, ya, esto fue.